Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les estaré mostrando un nuevo video. Vamos a proceder a realizar un arranque paro de un motor trifásico, pero mediante la programación de Sequential Function Chart, que es un lenguaje de programación que viene aquí en la versión 2.3 de Codesys, ¿ok? Normalmente llamado o abreviado SFC, ¿ok? Entonces, vamos a realizar lo que es el arranque paro. Antes de empezar a programar, me gustaría abrir lo que es el proyecto. De nuevo vamos a crearlo, vamos a añadir un objeto y vamos a agregar lo que es el SFC. Aquí yo tengo un llamado a un programa que yo lo llamé control. Entonces, lo único que hace este programita de PLC-PRG, que es el importante, pues va a llamar a lo que es a control. Ya se abrió lo que es nuestro programa. Ok, aquí anteriormente habíamos mencionado que había que agregar las librerías. Hay un video de librerías, los voy a enlazar en la descripción. Aquí está Librerías Manager, al botón derecho agregamos las dos librerías, va a ser la IEC y la estándar. Ok, abrimos y vamos a poder utilizar lo que es ya nuestra programación por SFC. Podemos cerrar las librerías. Y aquí, bueno, explicar algo rápido de lo que es la programación por Grapsed, en este caso el SFC. Tenemos lo que son las etapas, tenemos aquí lo que son las acciones y tenemos aquí lo que son condiciones o transiciones, ¿ok? Normalmente nosotros aquí podemos añadir más etapas, se añade la etapa con la transición o condición y se añade acción en la etapa. Y yo normalmente puedo utilizar todo ese tipo de cosas. Ahorita yo normalmente lo que les quiero yo comentar aquí es que en esta parte que están aquí, si queremos relacionar un poquito con lo que es ladder, todo lo que está del lado izquierdo, que son botones, sensores o contactos de temporizadores, van en lo que son en esta parte de las condiciones, ¿ok? Y lo que son las salidas, en este caso lo que son lámparas, motores, solenoides de válvula, e inicializar lo que son los timers, van siempre del costado del lado derecho, lo que es en la acción, ¿ok? Eso es todo lo que es Grapset. Normalmente no se utilizan tanto lo que son los bits internos ni nada de eso, es una programación relativamente sencilla. Entonces vamos a proceder lo que es a realizar lo que es la programación. Antes vamos a abrir lo que es esta parte que ustedes están viendo aquí en la acción. Son calificadores del mismo lenguaje de programación. Entonces, si nosotros vemos esos calificadores, aquí vemos que la letra N significa que la acción solamente está activa durante el paso. Y tenemos lo que es la R que resetea la acción, la letra S que es la que setea la acción hasta que no se resete, ¿ok? Y tenemos la que es la letra D que es el timer. Esta no la vamos a utilizar en esta programación, nos vamos a enfocar solamente en estas tres, ¿ok? En este video. Entonces podemos cerrar esta ventana de ayuda que viene aquí en el mismo Codesys. Entonces vamos a proceder a hacer el arranque paro de un motor medio mediante lo que es SFC. Entonces borramos y aquí creamos lo que es la transición. En nuestro arranque paro, normalmente vamos otra vez a ver lo que es el video, perdón, vamos a ver nuestro tablero. Entonces aquí no vamos a entrar tanto a bits internos ni nada, entonces tenemos un botón de start, un botón de stop, eso van a ir en las condiciones y tenemos lo que son las lámparas verdes, el contactor, la lámpara roja, el motor pues funciona en base al contactor. Entonces tenemos igual tres salidas, dos entradas, vamos a tener dos, pues por así decirlo, en este caso serían dos condiciones y tendríamos las acciones que independientemente del paso pues las vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar lo que es a programar. Nuestro programa de arranque paro empieza, en esta acción empieza con una lámpara roja encendida. Yo la nombro LR, pero me falta aquí, acuérdense que en el video anterior las pusimos aquí en las variables globales, entonces yo ya tenía el texto, ok, ya las agregué, ok, solamente copié y pegué,
Y lo único que vamos a hacer aquí es regresar a la programación y vamos a poner aquí a la lámpara roja. Ok. Ya tenemos que nuestra etapa inicial, cuando nosotros le demos online login y le demos run, ya va a empezar con la lámpara roja encendida nuestro arranque paro del motor. Ok. Aquí vamos a poner el botón de start. Ok. Al momento de presionar start, tenemos que agregar aquí lo que es una acción, digo, una etapa, perdón, que va a tener una acción. Entonces, al momento de presionar start, nosotros vamos a tener lo que es una lámpara verde. Y aquí en esta parte le vamos a dar botón derecho en el paso. Vamos a asociar una acción, porque vamos a agregar una acción. ¿Ok? Y en esta parte le vamos a dar lámpara, no, KM. ¿Ok? Para que nuestro contactor sea habilitado. Y en esta parte nosotros queremos brincar a que se apague el motor y la lámpara verde. Tenemos que brincar a lo que es la etapa inicial, que es init. Aquí está marcado. Entonces aquí vamos a proceder con el botón de stop. ¿Ok? Entonces la letra N, el calificador indica que, por ejemplo, es la esencia del grabset, que solamente está activado durante el paso. Entonces aquí está la lámpara roja encendida. Cuando yo presioné el botón de start, si ustedes verifican aquí, no hay ninguna lámpara roja en estas acciones. Quiere decir que como ya el paso 2 entró al presionar el botón de start, desactiva inmediatamente el paso anterior y se apaga con el simple hecho de no nombrar. Ok, entonces con el simple hecho de no nombrar, pues ya sabes tú que está apagado. Igual aquí, cuando brincamos a la etapa inicial, verifica que está el calificador con LR y pues tú no nombras a la lámpara verde y al contactor, entonces pues se va a apagar el motor trifásico y se va a apagar la lámpara verde. Entonces ya tenemos nuestro programa terminado. Entonces vamos a proceder a lo que es a la descarga del programa. Le vamos a dar login. No hay aquí relevadores internos ni nada. Damos login y le vamos a dar run. Ok, vemos nuestro tablero ya elaborado y aquí vamos a observar que ahí está, empezó con la etapa inicial. Si ustedes verifican, vemos que la lámpara roja aquí ya está encendida. Ok, está en este paso. Vamos a presionar el botón de start. Podemos soltar porque ya brincamos al siguiente paso. Para brincar al init tenemos que presionar el botón de start. Aquí si ustedes verifican, la lámpara verde está encendida y el contactor se energizó. Entonces ya tenemos el arranque paro terminado. Solamente para volver a apagar este motor, acuérdense que cuando presionamos stop, brincamos esta parte y solamente la lámpara roja está encendida. Con el simple hecho de no nombrar, pues ya se apaga. Y ahí tenemos lo que es el arranque paro de un motor trifásico por medio de SFC, que es el lenguaje de programación que viene aquí en el Codex versión 2.3. Y bueno, les voy a mostrar otro calificador, ¿ok? Que es con la letra S y R, que eran los que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto yo prefiero utilizarlos cuando yo seteo a la acción. Yo prefiero utilizarlo solamente cuando esa acción esté en muchos pasos, ¿ok? Es cuando yo lo prefiero usar. Yo me baso solamente en utilizar N, pero ya depende de cada quien, ¿ok? Ustedes pueden utilizarlo como ustedes quieran, ustedes son los encargados de programar. Entonces yo aquí voy a poner un set a la lámpara roja, le voy a start y aquí le voy a poner un set a la lámpara verde y voy a setear al contactor. Pero si yo lo dejo seteada la lámpara roja en el siguiente paso, pues como está memorizada, va a entrar a pesar de que no esté nombrada aquí. Entonces aquí yo le tengo que efectuar un reset. Entonces voy a asociar una acción. Tenemos lo que es la letra R. Y aquí vamos a poner LR. ¿Ok? Vamos a resetear la lámpara roja. ¿Ok? Cuando yo presiono el botón de stop, si tú te checas aquí en esta parte la lámpara verde está seteada y el contactor también está seteado. Entonces cuando brinquemos a init al presionar el botón de stop, pues tenemos que hacer lo que es un reseteo. Entonces vamos a resetear y vamos a agregar dos acciones para poder resetear. Entonces vamos a poner calificador en R y aquí vamos a poner KM y en esta parte vamos a poner la lámpara verde.
Ok, entonces ya reseteamos y vamos a programar. Ok, vamos a descargar y ahí ya empezó la etapa inicial. Le vamos a dar Run. Nos pasamos a nuestro tablero. Si ustedes verifican, ya está energizada. Ok, ya está energizada la lámpara roja aquí en esta parte. Entonces, podemos ver que aquí está el calificador en azul, pero realmente la etapa que está activa es esta, entonces lo está seteando. Es cierto, es la misma variable, pero estamos aquí en esta etapa inicial. Entonces la lámpara roja está encendida. Cuando presionamos Start, brincamos y en lo que teníamos seteado, que era la lámpara roja, aquí ya lo volvimos a resetear. Entonces, pues la variable está desactivada, pero está activada o está seteado, memorizada la lámpara verde y el contactor magnético. Entonces, vamos a presionar el botón de stop, vamos a ir a init y en init pues seteamos otra vez a la lámpara roja, pero reseteamos al contactor magnético de la lámpara verde. Aquí está en azul en esta parte, pero el paso que está activo es este. Entonces, ahí está el arranque paro, motor trifásico por medio de el lenguaje de programación SFC. Espero y les haya gustado mi video, denle like y estaré subiendo videos próximamente. Saludos.